Hemos invitado a dos personas que son, por una parte, analistas del sector seguridad ciudadana, pero además han sido actores en el terreno. El señor Ricardo Valdés, viceministro del Interior, y el señor Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, del mismo ministerio. La primera pregunta, antes de interpretar algunos cambios que han habido en la jerarquía de la Policía Nacional, ya les consultaré sobre eso, tiene que ver con declaraciones formuladas por el comandante general Jorge Angulo y el ministro del Interior, que han dicho que algunos sectores de la delincuencia han bajado, pero que han subido otros, y entre ellos el secuestro. Quisiera que hablemos sobre secuestro. ¿Qué puede explicar que haya aumentado ese sector que nos trae particularmente recuerdos lamentables? Porque el secuestro que se practicaba acá durante la época de la lucha contra el terrorismo era monstruoso y cínico, como hemos visto en el caso de algunas personas que habían estado secuestradas y por las que se cobró una cuota para liberarlos, pese a que ya habían muerto en cautiverio y siguieron negociando. O sea que el secuestro en el Perú ha mostrado lo peor que puede haber de la criminalidad. Señor Valdés, ¿a qué se puede deber el que haya aumentado esta modalidad delictiva? A ver, yo creo que a muchos factores, en particular, a mi juicio, al incremento de la extorsión y al incremento de lo que puede ser el secuestro express. Ha mencionado el secuestro de la época del terrorismo, que tenía fines, digamos, políticos, entre comillas, para obtener dinero. Luego está el secuestro clásico, que es el que se secuestra a una persona con la finalidad de retenerlo por varios días y negociar justamente su libertad. Que ha sido relativamente bajo estos últimos años. Sí, ¿no? Ha sido bajo. O por lo menos no se ha dado publicidad. Luego está el secuestro express, es el que su símil es el raqueteo en la calle, es el que ve una oportunidad y inmediatamente, así como le puede robar a uno el celular, raptan a la persona. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el lamentable caso de la funcionaria de la SUNAT, ¿no? Que tomó un taxi en la calle y ahí terminó siendo ruleteada, como se dice, por los diversos cajeros para quitarle el dinero. Usualmente estos secuestros no terminan en muerte, como terminó el caso de la señora, pero sí, tengo entendido que ese es el tipo de secuestro que ha aumentado. Y a mi modo de ver eso se debe... El secuestro express, entonces. El express, claro, ¿no? Y a mi juicio eso se debe, entre otras cosas, a la falta de presencia policial en la calle. Creo que hay necesidad de un mayor control del territorio y obviamente también de una mayor recopilación de información. Eso se tiene que hacer ya con factores de inteligencia, en donde cada distrito, cada alcalde, la Comandancia General de la Policía, etcétera, tendrán que reunir esa información para analizarlo. Lo interesante de mover hubiese sido que las declaraciones, tanto el comandante general de la policía como el ministro, hubiesen venido acompañadas quizás de un poquito más de explicación, ¿no? Porque también mencionó que en lo que se refiere a los delitos que han disminuido, no se condice con lo que dicen las encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Si esto lo vemos como la victimización, es decir, las veces que una persona es víctima de un robo, de un asalto en la calle, eso viene de su vida. Y lo que también viene de su vida es el asalto agresivo y el asalto violento. Entonces, sería interesante tener más detalles al respecto. Permítame una pequeña interrupción antes de darle la palabra a Luis. Un mes. Señor Herrera. Sí, bueno, sobre la primera parte de la pregunta, el tema es el secuestro, lo que también denota es un cambio de la modalidad cultural del delito. O sea, hay más agresividad y la búsqueda de una rentabilidad mucho más rápida, ¿no? De parte de la delincuencia. Y parte de ese tema, de ese fenómeno, es lo que siempre hemos discutido, ¿no? El sentimiento de impunidad que existe dentro de las organizaciones criminales. El crimen organizado se va fortaleciendo, tiene apoyo económico, tiene apoyo legal, y con un sentimiento de impunidad pues, comienza a hacer lo que quiere, y ahí, como señala el colega, justamente va de la mano con el tema de el posicionamiento y el control del territorio. No olvidemos que hablamos de una brecha aproximada de 82.000 efectivos policiales. ¿Cuántos son? Porque la cifra de cuántos efectivos hay, creo que la dio también el ministro del Interior. Tenemos entre 130 y 140.000 efectivos policiales. 140.000, digamos. Y hace falta tener 220, según usted. Claro, ¿por qué? Porque la estadística nos dice que necesitamos por cada 100.000 hombres 400 efectivos policiales aprox. Nosotros tenemos, según las estadísticas, 149 efectivos policiales.
lo cual denotaría que tenemos una brecha por cubrir de 82.000. ¿Qué países de América Latina tienen esa ratio respetada? Bueno, países que tienen una ratio mucho más alta que la nuestra es la brasilera, por ejemplo, ¿no? Que tiene temas de control territorial mucho más amplio que el nuestro. Entonces nosotros tenemos que ahí iniciar desde el Estado una estrategia bastante agresiva para el proceso de captación de personal para las escuelas, para su formación y por otro lado un proceso también de inversión para los temas de fortalecimiento operativo de la policía, de reentrenamiento de la policía para poder mejorar los indicadores de lucha. Hoy día justo se ha aprobado el tema de una norma de proceso de ascenso. Sí. Y en una de esas causales están señalando como un factor de ascenso, por ejemplo, la capacidad de lo que es la progresión de tiro. Sí. Ya, la pregunta que tenemos que hacernos todos es cuáles son los recursos que cuenta la policía para poder asegurar que todos los 130.000, los 140.000 efectivos policiales que tenemos, todos los años van a poder hacer esa progresión. Sí, pues. Entonces son recursos que hay que tener a disposición de la policía para que la policía cumpla de manera efectiva y adecuada el rol constitucional que tiene. De acuerdo. Se dice que las cifras sobre delincuencia del Ecuador son peores que las del Perú de lejos. ¿Qué sabemos sobre las causas de ese fenómeno? Las pregunto no por curiosidad ajena de lo que pasa en otra parte, sino para tomar lecciones y saber qué ha podido pasar para que se desborde la delincuencia en ese país. ¿Sabe usted algo sobre eso, señor Valdés? Bueno, lo que tenemos en estos momentos, tanto en Quito como en Guayaquil, sobre todo, es, aprovechando el puerto, es una efervescencia de las economías criminales ligadas básicamente a dos segmentos, narcotráfico y a la minería ilegal, que van de la mano. Entonces, ambas economías ilegales y las relaciones que están teniendo además con el narcotráfico, tanto brasilero, hay carteles de Brasil operando además en Ecuador, es lo que está generando un debate al interior del Ecuador por el control precisamente de los territorios, ¿no? Es decir, qué organización es la que se va a hacer cargo de ello, ¿no? Entonces, lo que se ha incrementado muchísimo es un poco lo que estamos viendo también acá, es decir, el sicariato y la extorsión. Tan es así que inclusive ha puesto una situación muy complicada al presidente de la República. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No es la única razón por la que se enfrenta a un juicio político, pero eso puede agravar su situación. ¿Qué sabe usted sobre el caso ecuatoriano? ¿Quiere complementar algo a lo respondido? No, sí, claro. Por Ricardo Valdés. Lo que hay que tomar en cuenta es que el tema en general del delito se incrementa en sociedades donde se pierde el control, ¿no? Se pierde el control del territorio, donde existe un marco legal que es considerado débil, que es superado por la criminalidad, donde existe criminalidad organizada que viene apoyada por economía interna y externa, llámese el tema del narcotráfico, llámese el tema del minería ilegal, todos esos factores que al contar con organizaciones económicas y legales mucho más ágiles que la del Estado, propiamente dicho, obviamente dinamizan el tema del delito. Y si a eso le sumamos, en la entrevista anterior han estado justamente tratando el tema de la pobreza. Sí, si a eso le agregamos, obviamente, el decrecimiento económico del país en las últimas décadas, obviamente tenemos pues el caldo de cultivo perfecto para el tema del incremento del delito, ¿no? Sí. Señor Valdés, el señor Herrera habló el sentimiento de impunidad que tienen los delincuentes, no la población, que quizás lo tenemos también, pero eso no afecta. Acá lo grave... Un sentimiento de peligro muy grande, es lo que tiene la población. Sí, nosotros tenemos una percepción de inseguridad muy fuerte. Mejor no salir por la noche y no sacar el teléfono celular en la calle y vigilar bien lo que pasa por los alrededores. Pero, ¿por qué los delincuentes tienen un sentimiento de impunidad? ¿Por la policía? ¿Por los organismos judiciales? ¿O por el clima general de...? A ver, hay un conjunto de razones. Hay un tema que yo justamente hemos estado revisando hoy día en la tarde que tiene que hacer con más o menos mi campo de trabajo, que es los temas relacionados a explotación humana, trata de personas, etcétera. Y, por ejemplo, el ratio viene de bajada, es decir, cada vez hay más impunidad en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es el procesamiento de tratantes y de traficantes de personas. Hemos visto que esto se ha extendido muchísimo en la tala, se ha extendido en la minería, se ha extendido la trata per se. La explotación sexual en la ciudad está alimentando además todo tipo de mafias nacionales y extranjeras. Y sin embargo, la efectividad y la eficiencia, no solamente en la captura, sino en el proceso
judicial es bajísima. Entonces, tanto en la captura policial por como ejemplo, en en el el caso proceso específico, de cada 100 imputados, hasta 100 imputados es donde ya el Ministerio Público encontró razón, ¿no? Sí. Y de alguna forma ya se tiene ubicados a los presuntos, digamos, tratantes, en este caso, tratantes de personas. Solamente 4 llegan a ser condenados. de 100, De 100. solamente de 100 imputados. Claro, y eso es muy fácil, cuando uno ve la cantidad de imputados que tiene el Ministerio Público y uno mira la cantidad de sentenciados purgando condena. Pero imputados de una manera rigurosa, no es que haya una negligencia, una precipitación para llenar cifras. Imputados sobre la base de indicios. Yo diría que son bajísimas también las cifras de imputados con respecto a la extensión del delito, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al tema de la mayor cantidad de policías, Sí. que yo me quedé un poco pensando en esa idea. Yo tengo una cuestión que me preocupa bastante, es el tema justamente de la formación policial. Y creo que uno de los principales problemas del recurso humano, en el caso específico de la policía, es su formación, su capacitación, la calidad del policía que egresa de la escuela. Y una de las cosas que a mí me parece que debiera actuarse de manera inmediata es, no sé si estará de acuerdo o no, es en la reducción del número de escuelas, porque no hay suficientes profesionales. Para suboficiales, sobre todo. Para ¿no? suboficiales, Porque claro. para escuelas de Hay oficiales una por cada región. sola, hay una única. Una Para única. oficiales hay una sola. Y que además forma a relativamente pocos cada año, ¿no? Sin duda, pero acá, digamos, la gran cantidad de personal policial que es formado en cada una de las regiones del país, no existe la calidad profesional del que está a cargo de un suboficial que está además al menos 3 años, todo el día, internado. Es decir, tendría para recibir, no sé, o sea, a nivel de horas de estudio, creo que es del nivel, no sé, de una carrera profesional de 5 o 6 años. Entonces, lo que está pasando es que lo que estamos viendo es que la calidad de la educación no es la apropiada. Eso por un lado. Entonces, hay un policía que no está formado de manera solvente. Y por otra parte, más allá de la cantidad, creo que es la calidad del recurso que se está formando y que está en estos momentos en trabajo. O sea, sabemos que los policías no hacen prácticas de tiro. Entonces, porque las balas cuestan y no es un recurso que se le entregue con mucha facilidad al efectivo policial en estos momentos. Y lo otro es que creo que debe pensarse también más ya en la tecnología. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la tecnología que, por ejemplo, ayer he estado también relacionado con un caso que fue llevado para efectos del AFIS, que es la identificación dactilar, y se está haciendo de manera manual, ni siquiera no está funcionando el sistema. Una cosa tan elemental como eso. Entonces, debe invertirse muchísimo más en tecnología, independientemente de la inteligencia, ¿no? Sobre balas, se dice que los policías compran sus propias balas. Sí. Explíqueme eso, ¿cómo es posible? Pero un poco para acotar a lo que se había señalado. Cuando hablamos del tema de la impunidad es la otra cara de la moneda del tema de la seguridad. Sí. Y para eso tenemos que siempre centrarnos que tenemos una política nacional de seguridad y defensa. Y de ahí decae en degradé todo lo ¿Tenemos política nacional? Claro, de la seguridad y política defensa? nacional de seguridad y defensa nacional al 2030 que define, dice, ¿qué es la seguridad? ¿No? Es el sentimiento general que tiene la población de que tiene tranquilidad en los aspectos que le importa, económico, delictivo. O sea, no voy a salir a la calle y no me van a asaltar. La otra cara de la moneda es la impunidad con la que actúa la delincuencia y la pregunta que hacía, ¿por qué? Entonces, la cadena de valor del sistema de justicia, o sea, como decía, la policía realiza su trabajo, captura una banda, con pistolas, con el número de la pistola borrada. Llega al Ministerio Público. El Ministerio Público puede, como que no puede ponerlo a disposición. En algunos casos lo ha liberado. Llega al Poder Judicial. El Poder Judicial puede que lo tenga en prisión o no. Entonces, al final, como se ha señalado, el 4% llega a ser sancionado. Entonces, ¿qué genera eso en la delincuencia? La seguridad de que está en un marco de impunidad. Entonces, por eso, y es un tema de discusión que lo hemos siempre planteado, lo que desde, por ejemplo, lo que siempre he pensado y pregono, es que tenemos que cambiar el modelo procesal penal. O sea, el modelo procesal penal garantista, tal como se planteó en el 2004, a entender, ha fracasado. ¿Y ha fracasado por qué? Y uno de los temas puntuales es que la dirección de la investigación... El año 4 estaba usted en el Estado, ¿no? En el año 2004. Sí, hasta abril. Ya. Claro, sí. Ese modelo del año 4... Procesal penal. Claro, ha fracasado. ¿Por qué?
Principalmente porque, a ver, igual como la policía habla del tema educativo de la policía, hablemos del tema educativo de nuestros fiscales, ¿no? O sea, nuestros fiscales son hombres de derecho, igual que yo hoy, ¿no? Igual que salimos de la universidad y con 2 o 3 años de repente están postulando fiscales provinciales. Ingresan como adjuntos. De acuerdo a lo que señala el Código Procesal Penal, no el tema constitucional, porque la Constitución dice que quien dirige la investigación es la policía. El Código es el que desarrolla la figura de que el Ministerio Público no solamente es el titular de la acción penal, sino que además dirige la investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos pues la investigación criminal a cargo de profesionales que no son especializados en el tema. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué la intervención y el allanamiento de una casa demora 2 meses? Porque la estrategia pues la está dando el fiscal, no lo está dando la policía. Entonces, paralelamente, la policía también va perdiendo competencias porque la policía, en la parte operativa, finalmente se aplana y se llena lo que el Ministerio Público hace. Entonces, son informaciones graves. tenemos que entrar en esa Quisiera discusión. regresar a algo concreto que se mencionó también, que lo mencionó usted, por eso quiero saber ahora qué piensa usted. Más bien, usted lo mencionó, señor Valdés. No hay presencia de policía en la calle. ¿Por qué pasa eso, señor Herrera? Pero, o sea, nuevamente, territorio, población, ratios. O sea, si tenemos de acuerdo, y justamente la Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional lo dice, o sea, nosotros deberíamos tener 400 policías por cada 100.000 habitantes, tenemos 149. Pero antes igual, con esas malas cifras, uno sentía más policías en la calle. Yo, por ejemplo, recuerdo de niño, hace muchas décadas, haber visto que la policía detenía una moto que iba con escape libre. Claro. Ahora, en el barrio en que yo vivo, pasan constantemente y a nadie se le ocurre detener y no hay policía y no les importa. Variables adicionales. Sí. Crecimiento demográfico, variable adicional, cambio de la percepción de lo que es el Estado de Derecho. Bueno, o sea, no, hay más laxismo. O sea, el Estado de Derecho... La percepción como fue formada su generación, como fue formada nuestra generación, a como estamos discutiendo hoy día los procesos de formación... No se toca el claxon violentamente y no se pasa con una moto para impresionar a las jóvenes. Yo no sé qué cosa, por qué tienen el escape libre. Eso se llama ciudadanía. Ya. Eso se llama ciudadanía. Y ese es uno de los temas que justamente estamos Señor Valdés, usted fue el de la idea de no se ve policía en la calle. Sí, a ver, si dividimos 140.000 entre 33 millones nos da más o menos 240 policías. Una ratio baja, ¿no? Sí, sí, claro, es baja. Por eso digo que hay necesidad de mejorar la calidad y eventualmente, claro, el número aumentar 40%, lo que el señor Herrera pide es 80.000 más, ¿eh? Claro, 40% más. Eso 140 más 80, justo estamos en el ratio que se está manejando. Eso en el corto plazo es un poco complicado, por eso es que es bueno mejorar la calidad de lo que ya tenemos ahora y por otra parte ir al tema de la tecnología, que creo que es un gran defecto que tenemos ahora. ¿Qué tecnología? ¿Qué tecnología? Ahora lo vemos, pero quería acotar algo, porque no solamente es un tema de un sentimiento de impunidad, sino que cualquier delincuente establece una operación muy sencilla, riesgo y costo, ¿no? El riesgo que tiene de ser apresado, y el riesgo está dado básicamente por 3 factores. 1, que es la impunidad, es decir, la posibilidad de que yo sea procesado y juzgado. 2, el otro factor que tiene es la corrupción. Es decir, ¿qué posibilidad tengo yo de pagar para que me libere? Para que me libere. Y lo tercero es la tolerancia social. Es decir, la posibilidad de que yo sea denunciado o no, el miedo que tiene la población frente a alguien que está actuando en una zona cercana. Si estos 3 elementos son bastante altos, impunidad, corrupción y la tolerancia, entonces el riesgo es muy bajo para el delincuente. Y eso hace que se sostenga el delito. Y en lo que se refiere al costo, es cuánta plata el Estado invierte en enfrentar la delincuencia. El otro factor es el núcleo de pobreza, porque son factores estructurales, y lo tercero es la informalidad. Todo eso hace que el costo para operar y para delinquir también sea muy bajo. Entonces, con riesgo bajo y costo bajo, entonces la rentabilidad y la sostenibilidad es bastante De acuerdo. Palabras finales, señor Luis Herrera, porque el tiempo nos vence. O sea, solucionar el tema, como se ha señalado, de la inseguridad ciudadana es un tema multidisciplinario. O sea, se tienen que intervenir factores de lo que es prevención, los temas educativos sociales, como es lo que es formación de ciudadanía. Hay aspectos económicos importantes donde se tienen que intervenir para bajar las brechas de pobreza. Hay temas normativos, como por ejemplo el cambio del Código Procesal Penal y otras normas conexas, como por ejemplo la expulsión. Y normas operativas como son, por ejemplo, lo que es ya la potenciación y el fortalecimiento de la Policía Nacional a nivel operativo para que pueda cumplir su rol, entre ellos equipamiento, capacitación de personal, tecnología, ¿no? Infraestructura, que es lo que tiene. O sea, es
todo un conjunto de cosas que hay que hacer para poder recuperar De acuerdo. esos niveles. Señor Valdés, se han anunciado cambios en la jerarquía policial. ¿El tiempo es oportuno, es legal, es correcto y los cambios de gente que usted conoce son adecuados? A mi juicio sí, además es parte de la estructura Pero policial. corresponde en esta época del año, en este periodo. Pero claro, porque desde el momento en que se mueve la cúpula, o sea, han salido el comandante general, Pero y ya- luego salieron 3 más otro número más. Sí. Bueno, es un tema para Sí, conversar. salieron Pero 3 a la en la vez. práctica, en el escalafón aprobado en diciembre, el general Angulo Sí. era el número 7, Sí. ¿no? El 4, que es como dice la norma, pero en fin es un tema de debatir en otro momento. Sí. ¿No? Entonces eso genera obviamente una... Y además hay mucho general que está en lo que yo llamo la refrigeradora, que es en la comisión consultiva, Ya, a la espera de sabe Dios qué cosa vaya a ocurrir a final de año. Ya. Entonces eso significa que hay que acomodar todas las cosas, ¿no? El caso del general Arriola, por ejemplo, que acá conocemos bien porque ha tenido la amabilidad Sí, de venir sí, varias los veces, hemos visto. ha sido ascendido. A mi juicio sí, porque le han dado Realmente es un ascenso efectivo, no es un ascenso... No es nominal. Ya, no es nominal. Es un ascenso efectivo porque va a tener a su mando todas las El unidades señor de Herrera investigación criminal. veo que hace un gesto No, dubitativo. simplemente lo que pienso es, o sea, no es que lo hayan ascendido al general Arriola, simplemente ha ocupado un cargo superior. Claro, Bueno, no, sí. empieza a ser el número No. quinto, digamos, en el Es un escalafón. ascenso. Y una cosa final, como palabra final, que era lo que Sí, por estábamos favor. en este momento, es, a mí realmente me gustaría, porque la parte de la seguridad también hay mucho contenido político en torno a esto y además es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sí, claro. Creo que haría falta una mayor transparencia. Me parece, hay que saludar el hecho que haya salido el ministro y el comandante general de la policía a informarnos qué sube y qué baja. Sí. Eso me parece muy importante, pero eso debe venir acompañado de información más precisa y de los planes que tienen para Bueno, reducir aquello que hacemos está creciendo. nuestros, naturalmente, ese pedido. Muchas gracias. Solo Sí, una por favor. presión. Cuando asciende el general Angulo era cuarto porque habían 3 generales que estaban con medida cautelar. Sí. Entonces Ah, Semino y no otros podían ser parte del Ya. proceso de ascenso porque tenían Eran medida 4 cautelar. más 3 que estaban... Claro, Ya. y comparto. O sea, lo que no puede pasar en la policía es que haya mano y manoseo político, porque ahí rompemos la continuidad Naturalmente. y pasa lo que pasa, que hay cambios en el mes de mayo. Pero tampoco complacencias. No, tampoco. obviamente. De acuerdo. Pero para eso, proceso disciplinario. Muy bien, muchas gracias, señores Luis Herrera y Ricardo Valdés, por sus explicaciones. Quedan pendientes algunos temas como la tecnología, saber cuál necesitamos y de cuál carecemos. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con un abogado penalista sobre temas que tienen que ver con la delincuencia, pero quizá menos policial y más política. Por lo pronto hablaremos y sobre el tema también de la difamación, cuyas penas algunos quieren ver agravadas, sobre todo contra periodistas. En eso nos dirá el señor Lamas Pucho dentro de un instante. Por lo pronto, vamos a una pausa y despedimos a nuestros invitados. Buenas noches.